Vamos a seguir como último domingo, por ahora a lo menos, en Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Es posible que algunos de ustedes no hayan leído Malaquías antes, no sé, pero a lo menos están teniendo la oportunidad de verlo, de pensarlo. Tengo una historia corta. Cuando yo era niño y adolescente, el párroco de la iglesia tenía su enseñanza los domingos bastante corta, era de 7 minutos, yo creo que máximo, pero 95% de las veces decía, como parte de su enseñanza, el hombre es cabeza de su hogar y su esposa debe respetarlo. Así era lo que decía, uno sabía lo que venía. Era algo seguro, año tras año, domingo tras domingo, lo mismo. Lamentablemente quedó algo corto en no explicar mucho más a fondo, quizá porque no tenía más entendimiento de cómo explicarlo. Estaba muy limitado en estos asuntos familiares, en lo correcto, pero hay que decir mucho más que eso. Malaquías expande algo el enfoque, sin decir que Malaquías trata todo el tema tampoco de los asuntos familiares, pero dice algo más para ayudarnos a entender la perspectiva de Dios en algunos asuntos particulares que tienen que ver con la familia. La semana pasada, Carlos compartió sobre capítulo 2, versículos 1 a 9, donde Dios criticaba a los sacerdotes por no haber decidido de corazón dar gloria a Dios. Habían dejado de hacer lo bueno y de guiar correctamente al pueblo en los caminos de Dios. Al contrario, habían sido malos ejemplos y habían hecho tropezar a muchos en la ley y habían corrompido el pacto de Leví. Como parte del antiguo pacto, la ley que Dios dio a Moisés, Dios había hecho algunos de entre los levitas, los hijos de Aarón, eran los sacerdotes. Ese grupo dentro de los levitas, al no honrar a Dios correctamente y al no obedecer la ley ni enseñarla correctamente, los sacerdotes recibieron la maldición de Dios. Su tarea era muy importante. Quedaron mal con su tarea en forma tan persistente y en aspectos tan graves que lo único que podían esperar era juicio de parte de Dios. Vamos a leer en Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16, para ver lo que sigue. Está hablando con todo el pueblo en esta sección. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor,
Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vamos a orar. Padre amado, reconocemos que tu palabra es la revelación tuya a nosotros, para guiarnos, para entender tu voluntad. Y esta mañana tenemos la enorme responsabilidad de compartir tu palabra. Danos valor, sensibilidad a tu espíritu, la capacidad de exponerla correctamente y de aplicarla en forma consecuente también. Toca nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencioné antes, esta porción específicamente de parte del profeta se dirige a todo el pueblo. Y otra vez tiene palabras fuertes para el pueblo. Vamos a seguir aquí. Estamos hablando en esta sección de la violación de la palabra de Dios y lo que produce consecuencias severas. Cuando hay una violación de la palabra, cuando el pueblo de Dios desobedece la palabra, produce consecuencias severas. Es evidente aquí al examinar más de cerca el texto. ¿Sigue? Básicamente Israel profana el pacto hecho con Dios. Eso es la conclusión aquí, lo que se dice aquí. Israel profana el pacto hecho con su Dios, el que les amó, como declaramos en el primer capítulo, primeros versículos. Pero ellos no han creído este hecho y no se han puesto fieles a este pacto. El profeta en el versículo 10 sigue, hace 3 preguntas. La primera pregunta: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Aquí no está hablando de Abraham, está hablando de Dios mismo. No tenemos a todos en el pueblo de Israel, podríamos decirlo en la iglesia del Señor Jesucristo, no tenemos todos un mismo Padre. ¿Sigue? No nos ha creado un mismo Dios, el Creador. Y la tercera pregunta: ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Cuando está hablando de ser desleal, está hablando de infidelidad, de no tener el afecto normal por compañeros en el mismo pueblo, que eran hermanos. Nosotros podemos hacer la aplicación al cuerpo de Cristo, ustedes lo entienden fácilmente. No tomar en cuenta a otros, no entender los efectos de nuestros actos sobre otros. Lo que hacemos influye positivo o negativamente sobre la vida de otras personas. Como el hecho de pecar contra Dios y no entender los efectos que produce sobre otros.
Cuando está hablando de estas cosas, ¿sigue? Está hablando de lo que Dios desea, la unidad en el pueblo y la fidelidad con los miembros del pueblo. Eso es el enfoque, lo que está buscando, lo que sería lo más natural por el hecho de tener el mismo Padre, por el hecho de tener el mismo Creador. Pero hacen la pregunta retórica y es evidente la respuesta. No se estaban portando fielmente el uno con el otro. Algo serio aquí, bastante serio, que Dios está diciendo al pueblo. Después sigue explicando las evidencias. ¿Cuáles son estas cosas graves que está dejando de hacer? Que el pueblo no está cumpliendo bien. La primera evidencia que menciona aquí son los matrimonios hechos con otros pueblos que no creen en el mismo Jehová. Los versículos 11 y 12. Prevaricó Judá, en Israel, en Jerusalén, se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y como consecuencia, Dios cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. El pecado, han cometido abominación. Eso no es una palabra mínima, es una palabra bastante significativa. Cuando Dios declara algo abominación, debemos sacudirnos internamente pensando en lo que Él está diciendo. Dios llama a varias cosas abominación. Pero aquí está hablando de algo que cometieron muchos en el pueblo. Y dice que han cometido abominación. La causa, Israel ha profanado el santuario. Cuando habla de santuario, está hablando del lugar donde Dios mora, su gloria moraba. Está hablando del lugar santísimo. Está hablando de realmente la presencia de Dios entre su pueblo. Una referencia al pacto que él había hecho con ellos. Pero Israel ha profanado esa relación al casarse con la hija de Dios extraño. Literalmente estaban casándose con los que no eran creyentes en Jehová. Gravemente. Pero tiene implicaciones, como vamos a ver. Y ese santuario, este lugar especial, donde Dios moraba, su gloria entre el pueblo, su presencia, está refiriéndose a la santidad de Dios. Al no hacer lo que Dios ha dicho claramente, están profanando ese lugar. Están diciendo a Dios: tú no cuentas para nada para nosotros. Israel era una nación santa, apartada para Dios, que es la idea de santidad, un pueblo apartado para Dios. Este pueblo totalmente distinto a otros pueblos, debido al carácter de su Dios y la santidad que Dios esperaba de ellos. Dios no era igual a los demás dioses. Los demás no eran dioses de verdad. Los otros pueblos tenían muchos dioses, pero no eran dioses de verdad. El Dios de Israel era el Dios de toda la tierra, pero era un Dios santo, totalmente libre de toda maldad, toda impureza moral. Pero esperaba eso de su pueblo. Caso contrario, la abominación era casarse con mujeres no creyentes en Jehová, con otros pueblos. Pero la consecuencia es que normalmente su corazón se inclina o se inclinaba hacia otro Dios, que significa idolatría.
había dado instrucciones claras, definitivas, en cuanto al peligro de hacerlo. Porque allí es el resultado, en la mayoría de los casos. Éxodo, donde vemos algo de la historia de Israel, y no pongo todas las citas posibles aquí, pero suficiente. No sé si alguien me puede ayudar para leer versículos 11 al 16 de Éxodo 34. Por favor, ¿alguien que puede ayudar? Sí. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezador en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Pensemos un poquito lo que Dios está diciendo. Les está dando una tierra, la tierra prometida por Él, pero esa tierra tiene otras naciones morando ahí. Sus prácticas eran tan abominables que ya llegó el punto que Dios dice, es juicio. El que iba a llevar a cabo el juicio era el pueblo de Israel entrando en la tierra. Y tenía que ser severo por las prácticas tan problemáticas de esos pueblos. Cosas muy serias. Y está diciendo, de ninguna manera pueden hacer alianza con estos pueblos. De ninguna manera. Ni tomar sus hijas como esposas para tus hijos, porque sus hijas van a fornicar en el sentido espiritual en pos de sus propios dioses, y eso va a afectar al pueblo de Dios. El varón va con la esposa muchas veces en esos casos. Es la historia de Israel. Y viceversa. Tampoco debían dar a sus hijas ante los otros pueblos. Cosas graves. Dios lo dice claramente lo que va a suceder. Pero evidentemente están procediendo aquí después del exilio, después de haber sido llevado el reino del norte en cautiverio en Asiria, y posteriormente el reino del sur, Judá, en cautiverio en Babilonia. 70 años, un remanente vuelve a la tierra y siguen practicando esto. Sigamos, otro pasaje. Muriel, ¿puedes ayudarme en este? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos.
Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ok. Éxodo fue el grupo que salió de Egipto. Todos. Debido a la desobediencia de los mayores, todos tenían que morir en el desierto, con la excepción de dos personas, Josué y Caleb. Los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida, por la infidelidad del pueblo, por la desobediencia, por la falta de creer a Dios. Los hijos que ya existían, crecieron, ya eran adultos. En Deuteronomio, Dios repite la ley. Lo menciona una segunda vez, específicamente para decirles claramente como adultos la responsabilidad que tienen antes de entrar en la tierra prometida. Y están a punto de hacerlo. Y dice lo mismo, en otras palabras. No deben formar ese contacto, emparentar con estos pueblos. Porque los resultados, porque desviará a tu hijo del pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Suficiente claridad para ellos? Creo que sí. Pero un pasaje más. Nehemías. En Nehemías estamos hablando, es uno que llegó para edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. El remanente había regresado. 40 y tantos de mil personas habían regresado, pero había cosas para arreglar. Nehemías es un tipo recto, un tipo celoso por las cosas de Dios. Pidió licencia en su trabajo con el rey para ir y hacer esta tarea tan importante y edificar unos muros. Pero a finales de este libro encontramos estos versículos. Si tengo a alguien que puede leer esta porción de Nehemías, por favor. Y así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien, en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos nosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Gracias. No habían aprendido bien la lección. Nehemías, enfurecido por celo por Dios, arrancando parte de su cabello, etcétera, en eso, o sea, enfurecido. Y cita a Salomón, el rey grande, el rey que Dios le había dado tantas cosas, no solamente de riqueza, sino de sabiduría especialmente. Pero Salomón tenía a demasiadas mujeres y concubinas, creo que más de 1000, y su corazón fue llevado a otros dioses. Si uno que tenía una relación tan buena con Dios, que Dios había amado y dado tanta responsabilidad y tanta capacidad, pecó al casarse con mujeres extranjeras,
pueden esperar ustedes? Va a ser exactamente lo mismo. Y ha sucedido aquí. Eso es el comentario. El pecado. Se ha analizado aquí lo que Dios está diciendo. Sigamos. La consecuencia que el autor aquí de Malaquías menciona, el profeta pronuncia una maldición sobre ellos. Quisiera leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, este versículo, por favor. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. El profeta está proclamando, pronunciando una maldición sobre el que lo practica, que quede exterminado, cortado del pueblo, lo que dice en Reina Valera. Lo que significa es que el hombre muera, o que quede sin descendencia completamente. Ya no sigue entre el pueblo en el sentido efectivo. Es así, y no importa si sea testigo, si sea defensor, dice lo que dice en Reina Valera, al que vela y al que responde, no importa quién sea, no importa su posición. Aunque presenten una ofrenda de animal delante del altar, Dios no va a recibir esto en reemplazo a su exterminio. El juicio va a persistir, aún a pesar de un intento de ser religioso. Los actos religiosos no borran los efectos de esta abominación. No borran. Pensemos en unas implicaciones para nosotros. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, si alguien me puede ayudar con esta porción de lectura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gracias, Diana. Puede volver al anterior, por favor. Está diciendo al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la iglesia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tiene que ver con maestros, tiene que ver con muchos aspectos de la vida, su aplicación, pero seguramente tiene que ver con aspectos de matrimonio también. No hay ninguna duda en cuanto a eso. La explicación es muy sencilla. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El creyente practica la justicia, se supone. El incrédulo ni sabe lo que es la justicia, muchas veces practica la injusticia. ¿Cómo se van a poder entender? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Tienen algo en común? La respuesta es tan obvia. Nada en común. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Cristo con Satanás? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Las respuestas son obvias. ¿Qué concluimos de esto? Sigue más adelante. La perspectiva del Nuevo Testamento es igual que la del Antiguo Testamento. Es muy problemático desarrollar una relación sentimental con un no creyente y peor casarse con él o con ella. Peor. Y Dios lo llama abominación. Pocas veces nosotros hoy día
lo consideramos tan grave. Pocas veces. Pero necesitamos renovar nuestras mentes con la verdad de la palabra. Pues, si se aman, así será. No es lo que Dios dice. No es lo que dice. No es algo aceptable, sino una violación de la palabra de Dios que conduce a la idolatría. Me acuerdo, y con tristeza, de a lo menos 2 casos en el pasado de la historia de esta iglesia, cuando tocó tomar el último paso de disciplina de la iglesia, de expulsar a una persona por matrimonios con no creyentes. En uno de los casos hubo arrepentimiento y la persona volvió. En el otro caso no sucedió. La intención del proceso de disciplina en la iglesia es la restauración de la persona, hacerle caer en cuenta la importancia de sus acciones. Por eso que hay pasos de amonestación personal. Si la persona se arrepiente, termina ahí. Llevar a 2 o 3 testigos, dirlo a la iglesia, que entendemos por liderazgo de la iglesia, y se pronuncia si la persona por obstinación persiste en su conducta. Lo hicimos en estos casos por celos por Dios y su verdad, no porque queremos ejercer poder sobre las personas. No es eso. Siempre son momentos de gran tristeza para todos nosotros que tenemos que actuar. Yo luchaba por días cuando estábamos acercando esta realidad con estas personas. ¿Será que es necesario actuar? Tiene que volver a mirar los pasajes, tiene que volver a orar mucho. La conclusión, no solamente la conclusión mía, sino los otros también, si era necesario, para guardar la gloria de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios. Este pasaje confirma lo mismo. Lo que Dios llama abominación es abominación. No podemos sustituir otra palabra. Un inconveniente no es más suave. Abominación es una palabra demasiado fuerte, pero expresa la actitud de Dios al respecto. Este otro principio que está presente, el caso grave de un yugo desigual con un incrédulo. Ya entendemos eso. Sin embargo, debe preocuparnos ver noviazgos y matrimonios con un creyente aparentemente fuerte con otro no comprometido. Los valores de ellos no serán iguales, ni sus propósitos serán iguales. El afectado será el creyente más comprometido, porque fácilmente va acompañando al que no tiene el mismo compromiso, el que no tiene o la que no tiene los mismos valores. Su corazón será inclinado hacia los valores del mundo. Dios dice, el que sigue al mundo, la corriente de este mundo, el que ama al mundo, tiene enemistad contra Dios. Santiago 4. Es un error casarse cuando los dos no tienen convicciones muy firmes, demostradas en cuanto a obedecer a Dios en todo. No es suficiente que uno puede decir, fulano profesa ser hijo de Dios. Qué bueno.
es importante que demuestre realmente con desarrollo un amor hacia Dios y un compromiso de caminar con Dios en las cosas. De otra manera es desigual. Son conceptos muy importantes para nosotros los hijos de Dios, para tomar en cuenta seriamente lo que dice la palabra. No es opcional lo que Dios está diciendo aquí. La segunda evidencia que presenta en estos versículos, comenzando con el 13, es el divorcio. Vamos a leer aquí de la Biblia de las Américas, la versión la forma de traducirlo. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Primeramente, anteriormente en esta porción hablaba del pecado y la consecuencia. Aquí es la consecuencia y después el pecado que se va a mencionar. En una estructura literaria, para los que han estado en hermenéutica, Primera Tesalonicenses, que se llama quiástica. La quía es como una X. A, el pecado; B, la consecuencia; B, la consecuencia; A, el pecado. ¿Por qué lo hace así el autor? Hay un énfasis fuerte en lo que está en el centro, la parte B, la consecuencia. Hay un énfasis muy marcado de la consecuencia aquí, la gravedad de las cosas. Están cubriendo el altar de Jehová con lágrimas, con llanto, con clamor, porque Jehová no acepta su ofrenda debido a su segundo pecado. La comunión con Dios no es posible si Dios no acepta la ofrenda de ellos, si no sube con fragancia especial delante de Dios. No hay comunión con Dios para los de Israel. Hay ausencia de la bendición de Dios. Sigue. Hay ausencia de respuestas a la oración. Hay ausencia de las provisiones de Dios. Uno está alejado de Dios con las consecuencias tan severas. La consecuencia primero, después cita lo que es el pecado más claramente. El pecado aquí es la infidelidad matrimonial. Dios ha sido testigo contra el hombre infiel. Fue contra la mujer de su juventud. Una alusión a Proverbios capítulo 5, cuando dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Pero también ella fue su compañera. Una alusión a Génesis 2:24, para recordarles: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Compañera idónea, ayuda idónea, compañera para vivir la vida. Implica armonía, plan de Dios, trabajando juntos para lograr las metas de la vida, al compartir todas las cargas, las luchas, el dolor y el gozo. Vivir juntos, y no todo es fácil, como todos entendemos. Y ella fue la mujer de su pacto. Una referencia a Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Hablando de una mujer que anda por caminos malos en ese contexto, pero hace una referencia al pacto con su Dios, pacto hecho para el matrimonio.
También Ezequiel 16, versículo 8, está en el contexto del amor matrimonial, pero Dios está hablando de esa situación para hablar de su amor hacia su pueblo. Y Dios habla de su pacto con Israel como si fuera Él un esposo para Israel. Todo el pasaje es bastante llamativo. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, hablando Dios a Israel. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, había llegado a edad de casarse. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, fuiste mía. La tomó como esposa. Le dio muchos favores, muchas cosas. Israel buscó otros dioses. La realidad de Israel, la realidad. Sigue. El matrimonio no es una institución humana sellada por unas firmas en un documento. El matrimonio fue instituido por Dios en Génesis 2:24 e involucra un pacto. Los pactos son muy serios para Dios. Para nosotros no tanto. El pacto que hizo Dios con Abraham era tan serio que Dios está diciendo, partí unos animales, Abraham tenía que ponerlos allí, y Dios entró como si fuera una antorcha de llamas de fuego. Y Dios estaba diciendo, si él dejaba de cumplir la responsabilidad que Dios pactó con Israel, con Abraham, que debería ser muerto. Es imposible de concebir. El Dios eterno, que no tiene ni principio ni fin, pero Dios está hablando en términos muy serios de ese pacto que había hecho. Deberíamos tomar más en cuenta lo que son la seriedad de los pactos. Dios instituyó el matrimonio para ser por toda la vida y no hasta el primer problema que surge. Muchos no entran en el matrimonio pensando en durar hasta toda la vida. Y de hecho está muy vigente en el país ahora mismo que ni el matrimonio, solamente se viven juntos. Es mucho más común ahora mismo el porcentaje de personas que en el pasado. Vemos lo que se está presentando aquí Malaquías ante el pueblo, la gravedad de esto. Versículo 15 es muy difícil de traducir y de entender. Entonces, yo utilicé de una traducción de la versión moderna. Hay que explicar la versión moderna. La traducción fue hecha y es una buena traducción. Por ahí, 1900 y pico. Fue moderna en ese momento, pero no es moderna en este momento. No es una paráfrasis, es una traducción muy literal, muy bien hecha. Y no los hizo uno, aunque tenía sobra de aliento vital. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia digna de Dios. La traducción que hace de aliento vital puede traducirse espíritu, es la misma palabra. Ahí tengo una paráfrasis hecho por el doctor Walter Kaiser, un erudito del Antiguo Testamento. Algunos han escuchado su nombre antes en hermenéutica. Presenta bien la idea del versículo. ¿Por qué hizo Dios a Adán y a Eva una sola carne cuando hubiera podido dar a Adán muchas mujeres como esposas? Porque ciertamente Dios tenía suficiente espíritu, o sea, tenía suficiente de su poder creativo para suministrar a muchas compañeras o esposas. Sin embargo, puesto que Dios buscaba una descendencia piadosa que seguía sus caminos, restringió al hombre y a la mujer
a una sola unión, porque sabía que una pluralidad de cónyuges para cualquier de los dos no era provechoso para criar a los hijos para la gloria de Dios. Una paráfrasis para ayudarnos a comprender. Adán y Eva, una unión matrimonial, no Adán y 5, 50, 100 mujeres, o más de 1000 como Salomón. Un solo esposo para la mujer. Cualquier otra cosa no iba a producir una descendencia que daba gloria a Dios, sencillamente. Dios sabe. Él es el que comenzó todo esto. Él es el creador. Él es el que puso las reglas. Al final del versículo 15, en la Reina Valera, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Sigue? Da una exhortación aquí para guardarse en su espíritu y no ser desleal, infiel con la mujer de su juventud. Habla de cuidarse en su hombre interior, su corazón. Los sacerdotes de la semana pasada era de no haber decidido de corazón. Está diciendo lo mismo en otras palabras aquí. La parte interior de nosotros. Para entender la importancia de permanecer en su matrimonio. Cualquier infidelidad destruye no solo la relación matrimonial, sino afecta a muchas otras personas en el pueblo, tanto en ese tiempo como en el tiempo de hoy, incluyendo especialmente a los hijos. La unidad de la nación implica que nadie debe violar su pacto matrimonial. Así el mandato que Dios daba a su pueblo. Y el motivo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre de violencia su vestido. Aborrece, en la Biblia de las Américas dice, detesta el divorcio. Una alusión aquí de al que cubre de violencia su vestido. Si ustedes pueden recordar el libro de Ruth, y si no lo hayan leído, ojalá que sí. En el capítulo 3, Boaz descubre a Ruth a sus pies después de haber recogido la cosecha, etc. en eso. Y sabía lo que era la intención allí de matrimonio de parte de la suegra de Ruth. La cubre como señal que va a proceder, pero hay un pariente más cercano que tiene que averiguar con él primero para tener derecho al matrimonio con ella. Cubrir de violencia con su vestido implica la violación de la relación matrimonial, que es lo que el divorcio hace. ¿Sigue? Este versículo es la declaración más explícita de Dios sobre su perspectiva sobre el divorcio. Aborrece, detesta. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y los versículos siguientes ahí. Uno dice, pero Moisés permitió el divorcio. Y Jesucristo dice, sí, lo permitió por la dureza de sus corazones. No porque era el plan de Dios. No porque era el plan de Dios. Era para proteger a la mujer al tener algo escrito. No
solamente tirado en la calle, algo escrito, claro, lo que era la intención. ¿Y qué es alguna cosa indecente? Un debate no fácil de manejar, pero lo más probable es que está hablando de algo bastante serio como infidelidad matrimonial, inmoralidad sexual, cosas por ese estilo. No es el plan de Dios. Lo permitió en el Antiguo Testamento, pero no era su plan. Es evidente que Jesucristo lo dice afirmando la unión matrimonial que es de por vida. Se vuelve, pues antes de eso menciono algo. Se vuelve a la exhortación ahí en el versículo 16. Termina esta sección diciendo: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Otra vez la misma exhortación. Cuando se repite algo es para énfasis. De esta manera, si se guardan en su espíritu de las tentaciones, no estarían quebrantando el pacto al divorciarse de sus esposas judías a favor de esposas extranjeras que practicaban el paganismo. Al guardar sus espíritus, están alineados con los propósitos de Dios y ayudaría a guardar la unidad de la nación y preservar los matrimonios. Es el mismo pueblo de Dios que debe ayudar aún a preservar los matrimonios. Implicaciones para nosotros. Sencillamente lo que dice, los dos testamentos afirman la importancia de casarse de por vida. Es hasta la vida termine con uno de los dos. No hay ninguna duda sobre el plan perfecto de Dios al respecto. Como una iglesia, ¿sí?, necesitamos alinearnos con el plan de Dios en muchas maneras. Y voy a mencionar algunas cosas que hacemos para contribuir a este principio, a este mandato que tenemos. Desde hace muchos años, la iglesia da consejería prematrimonial y no es de 2 sesiones cortas. Es algo más prolongado, algo mucho más serio. Y hasta consejería de noviazgo antes de la consejería prematrimonial, para ayudar a las personas. Y en esa etapa de noviazgo, aún algunos entienden que sus propósitos no han sido sanos y deciden parar el noviazgo porque ven que no van bien según los planes de Dios. Estas consejerías sirven de preparación para ayudar a la pareja a establecer buena comunicación en muchos temas. La tarea es hablar entre la pareja, entre las sesiones, para facilitar comunicación sobre muchos temas que de otra manera no necesariamente hablarían tan a fondo antes de casarse. Comenzar el proceso de comunicación. Hay que comenzar bien, pero todavía la cosa no es fácil. La cosa no es fácil. Hay que seguir la buena comunicación. Hay que enfrentar los desafíos y los problemas cuando surgen. Pedimos a la gente que acepte la dirección del pastor que da la consejería. Hay casos cuando es evidente que hay asuntos personales que necesitan tratarse antes de casarse para que funcione bien el matrimonio. Muchas veces los problemas en el matrimonio no son problemas del matrimonio en sí, sino son problemas personales de cada uno que afectan el matrimonio. Estos problemas personales necesitan resolverse a nivel personal, porque están afectando la relación. El motivo de hacer estas cosas es para ayudar a personas a enfrentar estas cosas antes de tener más complicaciones. Hay propósitos claros. Cuando los novios hacen caso omiso
a las recomendaciones que dan uno de los pastores y se van a otro lugar para casarse porque es su voluntad. Tenemos ejemplos que en estos casos terminan en divorcio. No prestan atención y sufren las consecuencias, pero no solamente ellos, sino muchos otros también en el pueblo. Los problemas no se arreglan por sí solos, sino por atender las raíces de los problemas y trabajar duro en dependencia del poder de Dios. Cuando presten atención y trabajan en ciertas áreas antes de casarse, muchas veces los matrimonios han funcionado. Hay un ejemplo de alguien que necesitaba 6 meses de atención semanal personalizada antes de comenzar la consejería prematrimonial, que duró 6 meses también. Pero era necesario. Era un noviazgo entre 2 personas en ciudades distintas. Y dije, pues si vamos a trabajar, tienen que estar en la misma ciudad, sencillamente. La persona llegó y explicó lo que necesitaba antes de comenzar la consejería prematrimonial. 6 meses de trabajo para comenzar la consejería prematrimonial, que no era con la misma frecuencia, no era 1 vez por semana, pero sí duró 6 meses. Disposición para atender los asuntos necesarios que sabía que estaban presentes en su corazón. Matrimonios que enfrentan necesidades en el matrimonio deben estar abiertos a hablar con otro matrimonio más maduro para recibir orientación. Es necesario, requiere humildad, pero es necesario. Parejas también, hablando de lo que se ha ofrecido a través de los años, parejas pueden participar en retiros matrimoniales para estimular su entendimiento y su comunicación. Estamos hablando aquí de cómo fortalecer el matrimonio, el pacto matrimonial. Cosas que hacemos en preparación y durante el tiempo del matrimonio como iglesia, de ayudar a fortalecer los matrimonios, tomando en cuenta lo que Dios dice. Son cosas esenciales, pero no podemos hacerlo si las personas no colaboran, si las personas no prestan atención. Una última pregunta que yo sé que tiene que estar en la mente de más de una persona. ¿Qué de personas que han experimentado un divorcio? La gracia de Dios es abundante. Primeramente debemos decir eso. Dios perdona el pecado si han habido responsabilidad personal en ciertos aspectos de eso. Estos mensajes de Malaquías eran para llamar a la gente a arrepentirse. Dios quiere que su pueblo escuche y responda en arrepentimiento y que corrijan sus caminos. Por eso que Dios comienza Malaquías diciendo: yo os he amado. Su amor sigue. Su disposición a perdonar con base en el sacrificio de Jesucristo en la cruz sigue vigente. Pero conviene decir algo más. Las personas que han experimentado el dolor de divorcio necesitan reconocer que hay que recibir ayuda para que el corazón se sane. Y para los que pueden caber dentro de las excepciones afirmadas en el Nuevo Testamento para volver a casarse, y digo que hay que mirar siempre lo que dice en las Escrituras al respecto, caso por caso, pero los que caben en esa categoría necesitan entender que pueden tener patrones que necesitan atención antes de casarse de nuevo.
o pueden terminar en la misma situación de nuevo. Hay que ser humildes para reconocer estas necesidades y no actuar con interés. Hay ayuda disponible, pero hay que tener disposición para recibirla. La falta de recibir la ayuda va a tener implicaciones muchas veces. Hay demasiados casos donde si uno termina un primer matrimonio, un segundo no funciona tampoco, ni el tercero. Es la realidad. Hay algunos casos que sí, que hay un trabajo serio que se logra al respecto. Gracias. Algunas conclusiones, con eso terminamos. Dios llama a su pueblo a ser fieles en su relación con Él y con nosotros, miembros del pueblo. Eso no es solamente con Dios. Para nosotros el pueblo no es Israel, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenemos que entender que nuestras acciones afectan a otros en el cuerpo de Cristo. Dios identifica que la relación sentimental y el matrimonio con una persona que no es creyente es una abominación delante de Él. Abominación. Quebrantaba el pacto que Dios había establecido con su pueblo. El corazón de creyente va en pos de otro Dios. En el mundo de hoy, el Dios extraño puede ser no una estatua, un objeto, puede ser el enfoque en uno mismo. Su placer, atesorar más dinero, vivir para sus propios propósitos. Se nota que todo se enfoca en uno mismo y no en Dios. Eso es idolatría, sencillamente. De igual manera, Dios ha declarado que detesta y aborrece el divorcio. Vivimos en una cultura donde se permite todo y es bien visto para muchos. Pero ante los ojos de Dios no está bien visto. Si vivimos para Dios, implica que renovamos nuestras mentes para alinearnos con las perspectivas de Dios. La renovación ocurre a través de la palabra de Dios, afirmando que creemos lo que dice Dios en su palabra y de vivir en forma consecuente con esa palabra. Debemos ser sabios con nuestras decisiones y las relaciones que desarrollamos para cumplir con los propósitos de Dios y no poniendo primero nuestros propios propósitos independientes. La exhortación que Malaquías da en 2 ocasiones de guardarse en espíritu y no ser desleal con la mujer de su juventud sigue vigente para el día de hoy. No podemos seguir la cultura y los valores del mundo porque van en contra de los valores de Dios. Si no nos cuidamos en nuestros corazones, en nuestros espíritus, encontramos que estamos viviendo para los valores del mundo y cumpliendo con nuestros propósitos en vez de los propósitos de Dios. Tenemos el peligro. Las tentaciones abundan, tanto para hombres como mujeres que están casados. Hay el peligro de seguir el camino que no es, con todas las consecuencias tan severas. ¿En cuáles áreas te ha hablado Dios hoy? ¿Qué piensas hacer para alinearte con Dios? Tomamos un momento en silencio para cada uno hablar con Dios personalmente y después yo termino en oración.
Padre Santo, reconocemos que muchas veces no somos santos en nuestra manera de vivir. Nos arrepentimos de nuestras actitudes, palabras y acciones que van en contra de tu santidad. Sigue hablando en nuestros corazones a través de esta porción de tu palabra y muchas otras porciones que tienen que ver con estos temas. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que afirmemos tu palabra, manifestando nuestra afirmación de la verdad de tu palabra, alineándonos por fe en tu palabra y obedeciéndote. Manifiesta tu gracia en abundancia para enfrentar todos los desafíos que toca enfrentar en la vida, para tomar en forma acertada las decisiones que debemos tomar también, que afectan nuestra relación contigo y nuestra relación con otros. Guárdanos, Padre, de caer en tentación, de violar el pacto con la mujer de nuestra juventud, con el hombre con quien se ha casado. Obra, Padre, en nuestro medio, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.